Quiero comenzar invitándoles a imaginar. Imaginen un mundo donde no hay acceso a la palabra de Dios. Imaginen un mundo donde la lectura de la Biblia está reservada solamente para unos pocos. Ahora, esa realidad de la cual les estoy hablando era la realidad del siglo XVI, cuando solo los eruditos y los líderes religiosos tenían acceso a las Escrituras. Sin embargo, un hombre llamado William Tyndale se atrevió a desafiar el sistema que mantenía a las personas sin acceso a la palabra de Dios. Y con convicción y con valentía tradujo la Biblia al inglés, creyendo que cada persona, desde el rey hasta el campesino, tenía derecho para conocer la verdad de Dios. Tyndale sabía que por esta decisión lo iban a perseguir, lo iban a tildar de hereje y que le podría costar su vida. Sin embargo, él eligió proclamar la verdad por encima de su propia seguridad. Tyndale fue arrestado, fue encarcelado y finalmente condenado a morir por estrangulamiento. En su último aliento, oró lo siguiente. Él dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y aunque fue estrangulado y quemado en la hoguera, su oración fue respondida. Poco tiempo después, las Biblias en inglés comenzaron a circular libremente y millones tuvieron acceso a la verdad de las Escrituras. Ahora les hago una pregunta. ¿Creen que el sacrificio de Tyndale valió la pena? Ahora bien, el caso de Tyndale no es único. Hay miles de cristianos a lo largo de la historia que han entregado sus vidas por mantenerse fieles en anunciar la verdad. Ahora bien, ¿por qué tantos creyentes? ¿Por qué tantos creyentes están dispuestos a ser fieles a la verdad, incluso cuando les pueda costar la vida? Pues de pronto nos ayuda a entender algunas frases que algunos mártires, algunas personas que dieron su vida por predicar a Cristo, expresaron. Por ejemplo, dijo un misionero que llevó el evangelio aquí en el país vecino de Guatemala, dijo: prefiero morir con la verdad en mis labios que vivir con la mentira en mi corazón. Juan Hus, prerreformador: hoy me condenan como hereje, pero en la verdad por la que muero encuentro mi salvación eterna. Una mujer también que dio su vida por su fe, dijo: he entregado mi vida al Señor que me salvó y ninguna amenaza ni muerte me apartará de su verdad. Y Samuel Rutherford dijo: mi amor por la verdad de Cristo me ha sostenido y ahora me lleva al gozo eterno. No hay mayor consuelo que morir en la verdad. En esas palabras vemos por qué los creyentes le damos tanta importancia a la verdad y por qué razón estamos dispuestos incluso a dar nuestra vida por ella. Porque por la verdad de Dios revelada en Cristo Jesús es que nosotros somos salvos. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Es por ello que el ministerio de Jesús aquí en la tierra consistió principalmente en predicar la verdad. Ahora, uno esperaría que si Jesús predicó la verdad y los cristianos predican la verdad, el mundo los recibiría con los brazos abiertos, pero lo cierto es que no es así.
Jesús fue constantemente rechazado por proclamar la verdad. Ahora, dicho rechazo nos muestra el tipo de mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo atestado de mentiras, lleno de gente que ama la mentira, donde cada quien pretende tener su propia verdad. El relativismo es muy común en nuestros días. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es la idea de que la verdad es relativa a la persona. En otras palabras, lo que tú consideres como verdad es igual de válido que lo que yo creo que es la verdad, lo cual por supuesto es absurdo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que este púlpito es de madera y ustedes dicen que es de plástico, ¿podemos estar ambos en lo correcto al mismo tiempo? ¿Podemos estar en lo correcto al mismo tiempo? No. O uno de los dos está equivocado, los dos estamos equivocados. Pero la verdad es absoluta. La verdad es relativa. Perdón, la verdad es absoluta, no es relativa. Si Jesús dijo que Él era el único camino al Padre, ¿uno se puede salvar a través de otra religión? ¿Todos los caminos llevan a Roma? No. Solo podemos ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. No hay otro medio. No puede ser salvo por creer a las palabras de Mahoma. Solo puede ser salvo por medio de Jesús. Sin embargo, debido a que los hombres se aferran a la mentira, nos encontramos siempre en un clima de intolerancia en el mundo por causa de las personas que rechazan que se les confronten sus ideas y le digan que están equivocados. Los seres humanos, en nuestro orgullo, no nos gusta que nos señalen nuestro error. Sin embargo, la Biblia atestigua de que solo Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Así lo dice Romanos 3:14. Según la Biblia, la única fuente de verdad es Dios y los hombres somos por naturaleza mentirosos. El hombre miente porque es pecador y porque ha sido engañado por el diablo, que es el padre de mentira. Y como todos los hombres somos pecadores, y hay muchos de nosotros, entonces por eso hay mucha mentira. Encontramos la mentira y el engaño en todo lo que el hombre siente, piensa y hace: la filosofía humana, el conocimiento humano, el entretenimiento, el arte, la cultura, los valores, la educación, la economía, la política, en fin, todos los emprendimientos y pensamientos del hombre están infestados de mentiras. La mentira, como todo pecado, es destructivo y daña al hombre y a la sociedad. Y estoy seguro que todos nosotros hemos experimentado los efectos negativos del engaño y de la mentira en nuestras vidas. Tanto los efectos de las mentiras que nosotros mismos hemos dicho, como las mentiras que otros nos han dicho. Ahora, el efecto más destructivo de la mentira es que nos mantiene en oscuridad espiritual y nos conduce a la destrucción eterna. En 2 Corintios 4:4 dijo Pablo: en los cuales el Dios de este siglo, haciendo referencia a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está activamente trabajando para mantener la mente de las personas en oscuridad y que no les pueda resplandecer la luz de la verdad de Dios, del evangelio. Ahora, por esa razón vino Jesús. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para alumbrarnos con la luz de su verdad.
Y en el texto que vamos a estar abordando el día de hoy, veremos justamente que el motivo por el cual Jesús vino al mundo fue para dar testimonio de la verdad. Jesús es veraz y eso lo vemos claramente manifestado en esta porción que vamos a estar examinando el día de hoy. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Juan capítulo 18, versículo 28. Vamos a leer hasta el versículo 40, Juan capítulo 18, el versículo 28 al 40. Dice así la palabra del Señor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El relato que acabamos de leer, hermanos, se lleva a cabo unas horas previas a la crucifixión del Señor Jesús. Jesús es llevado frente a Pilato después de haber sido juzgado injustamente y condenado a muerte por las autoridades religiosas de los judíos por declarar que él era el Hijo de Dios. Esas acusaciones y esa condena injusta que recibió el Señor Jesucristo, nosotros lo podemos corroborar en los textos previos a este que leímos en Juan, y también lo podemos hacer leyendo los otros evangelios, pero de manera particular quisiera leerles el relato del evangelio de Mateo. Y en Mateo 26:59 dice lo siguiente: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al final vinieron 2 testigos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos
Y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces vemos que Jesús fue condenado por los judíos y luego de ser condenado es presentado delante de Pilato, como nos lo presenta el texto que leímos de Juan. Todo el juicio de Jesús fue injusto, fue juzgado en la madrugada, ¿verdad? Primero fue presentado delante de Anás, luego fue presentado delante de Caifás, luego fue presentado delante del Sanedrín, que era como la corte judía. Buscaron testigos que pudieran condenar a Jesús, no los encontraron. Él nunca dijo ninguna mentira, él siempre enseñó en público. Todo era parte de un plan que ellos habían orquestado para matar a Jesús. Entonces Jesús es condenado injustamente por las autoridades religiosas, pero ahora lo presentan delante de Pilato. Ahora, en esta porción en particular, en la primera porción de Juan 18, vemos que los judíos llevan a Jesús delante de Pilato y lo llevan ahí para que se cumpla la palabra que Jesús había dicho. Si ustedes leen el versículo 31 y el versículo 32, dice: entonces les dijo Pilato: tómenle vosotros y juzgadle según vuestra ley. O sea que Pilato no quería tener nada que ver con el juicio de Jesús. Pero vinieron los judíos y le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y noten lo que dice el versículo 32: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Los judíos le dijeron a Pilato: mira, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Eso era cierto? Sí, legalmente. 2 años antes de este acontecimiento se les había quitado la autoridad a los judíos de darle muerte a una persona, de ejercer la pena capital. La pregunta es: ¿los judíos obedecían esa ley? La verdad es que no. No sé si ustedes han leído en el libro de los Hechos el caso del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Él estaba predicando la palabra de Dios y confrontando a los judíos con la dureza de su corazón al rechazar continuamente el testimonio del Espíritu Santo. Y en su cólera y en su enojo, los judíos lo tomaron y lo apedrearon, lo mataron. Entonces vemos que realmente los judíos no se restringían en darle muerte a una persona. Realmente ellos muchas veces tomaban la justicia en su propia mano. La pregunta es: ¿por qué con Jesús fue diferente? ¿Por qué, aun cuando tenían tanto odio, tanta envidia, tantos celos con respecto a Jesús, por qué lo tomaron y lo presentaron delante de Pilato? Por una razón: para que se cumpliera la palabra de Jesús. Toda la palabra de Jesús es la verdad. Lo que Jesús ha dicho se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y todo lo que Dios dice que va a pasar, va a acontecer. Jesús había dicho con anticipación qué tipo de muerte iba a sufrir. Lo podemos ver ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estaba hablando Jesús. Y yo, miren lo que dice: si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cómo era que
que el ser levantado de alguna manera comunicaba qué tipo de muerte iba a padecer Jesucristo. Pues es que los romanos levantaban a las personas que crucificaban. Seguro que ustedes han visto alguna imagen o en alguna película cómo los crucificaban en el madero y los levantaban para que estuvieran a la vista de todos. Entonces, al decir Jesús que Él sería levantado, entonces Él estaba hablando acerca de que Él moriría por la vía de la crucifixión. Pero no es la única vez que Jesús anunció anticipadamente su muerte. De hecho, nosotros podemos leer en Mateo 20:18, donde Jesús de una manera bien explícita habla acerca de qué tipo de muerte iba a padecer. En Mateo 20:18 dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, dice, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y mira lo que dice Jesús: y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea, eso es antes que ocurriera. Jesús le está profetizando a sus discípulos qué tipo de muerte iba a padecer. Y es bien claro en darles los detalles. Dice que lo iban a escarnecer, lo iban a azotar y lo iban a crucificar. La crucifixión, hermanos, no fue ningún accidente. Fue la forma que Dios había determinado para que Jesús muriera y así cargar con nuestros pecados y llevar nuestra maldición. En el libro de Gálatas dice: porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso era una declaración que Dios había hecho en la ley, que si una persona era levantada, puesta en un madero, entonces eso mostraba que esta persona estaba bajo la maldición de Dios. Jesús fue levantado en la cruz porque Él merecía la maldición o para llevar la maldición de otro. Él fue levantado para llevar tu maldición y la mía. Nosotros éramos lo que merecíamos recibir esa maldición. Él fue levantado en esa cruz para recibir la maldición que tú y yo merecíamos. Esa es la gloria de la cruz, el unigénito Hijo de Dios recibiendo el castigo de los pecadores. Él hizo en la cruz propiciación por nosotros, expiación. Ahí Él cargó con nuestra maldad, Él fue castigado en lugar de nosotros. Y esto es una de las verdades más importantes, hermanos, que nosotros debemos aceptar. La verdad de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, porque el creer en esa verdad, de eso depende nuestra salvación. ¿Quieres ser salvo? Tienes que creer en Cristo. Creer en su sacrificio en la cruz por ti. Si hoy te arrepientes y crees en Cristo, Él te perdona de todos tus pecados. El Espíritu Santo te aplica la obra que Jesucristo efectuó hace 2000 años en el Calvario. Ahora, en las acciones de los judíos, también nosotros vemos un despliegue asombroso de la soberanía de Dios y el anticipado conocimiento de Dios. Miren que estos judíos están llenos de odio hacia Jesús. Y ellos quieren matarlo de la forma más horrible posible. Ellos quieren que sea humillado, que sea torturado, que experimente el mayor dolor que una persona podía experimentar en ese tiempo, que era la muerte en la cruz. Y motivados por su odio
contra Dios y contra Jesús. Ellos van y promueven que Jesús sea crucificado. Pero lo sorprendente es que Dios, en su soberanía, está utilizando las decisiones voluntarias de todos estos judíos para cumplir su plan de redención. A Dios no se le había salido esto de control. Todo estaba calculado desde la eternidad. El Hijo de Dios moriría en la cruz. Y Dios iba a usar incluso a estos judíos perversos, iba a utilizar sus malas acciones para cumplir su plan. Así es la soberanía de Dios. El Señor no aplasta la voluntad del hombre. Cada ser humano es responsable por las decisiones que toma, pero al mismo tiempo Dios utiliza las decisiones de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. Es asombroso, es asombroso. Y creo que es un gran consuelo también para nuestra vida, porque significa de que no importa qué situación, qué tribulación, qué circunstancia estemos atravesando en nuestra vida, Dios está en control. Dios está en control, hermanos. Esto que estos judíos pretendían hacer para mal, Dios lo tornó para bien y para la salvación de todos nosotros. ¿Crees tú que Dios va a usar los problemas y las dificultades en tu vida para bien? ¿Qué dice la Escritura? Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. De la misma manera como Dios tornó todos estos acontecimientos para nuestro bien, Dios tornará también las cosas que nos acontecen a nuestra vida para bien también. Es un descanso poder ver y comprender la soberanía de Dios. Ahora, esa es la razón entonces, hermanos, por la cual los judíos entregan a Jesús a Pilato, para que se cumpliera la palabra, mostrándonos la veracidad de Jesús en todo lo que Él dice, en todo lo que Él dice. Ahora, por supuesto, cuando nosotros vemos la veracidad en la vida del Señor Jesucristo, nosotros también al mismo tiempo vemos el contraste en el caso de los seres humanos. Vemos el engaño y la mentira en los hombres. Vemos ahí que dice que en el versículo 28 que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Pretorio viene de pretor, pretor es gobernador. Es la casa del gobernador, eso es el pretorio, la casa del gobernador. El gobernador de Judea en este tiempo era Pilato, que había sido sustituido por los romanos. Él no había sido sustituido, él era el sustituto de un Herodes, un hijo de Herodes el Grande, que había sido un rey terrible, ¿verdad? Que era Arquelao. Entonces los romanos habían puesto ahí a Pilato. Pilato está en Jerusalén, no porque el gobernador viviera en Jerusalén, sino porque era la fiesta de la Pascua. Entonces llegaban muchos peregrinos, entonces para poner las cosas en orden, él estaba allí, pero normalmente el gobernador estaba en Cesarea. Ahora, Pilato está allí, ¿verdad?, en el pretorio, en su casa, y en ese lugar también es desde donde él podía emitir un juicio. Entonces, la casa del gobernador era tanto un lugar para que viviera, como también era un lugar para que juzgara, era como un tribunal. Entonces lo llevan, dice que era de mañana, y miren lo que dice el texto: y ellos no entraron, o sea, los judíos no entraron en la casa del gobernador para no que contaminarse y así poder comer la Pascua. Para no contaminarse, ¿en qué sentido? Para no contaminarse ceremonialmente. Los
los judíos tenían un montón de leyes, de tradiciones que habían sido establecidas por los hombres, supuestamente como una interpretación de lo que era la ley de Dios. Los judíos en su tradición tenían que era prohibido que una persona se contaminaba ceremonialmente si entraba en la casa de un gentil, o sea, de un no judío. Eso, por supuesto, no está en la ley de Dios. No hay ningún texto en la ley de Dios que prohibiera a un judío entrar en la casa de un gentil. Esto era parte de su tradición, parte de las leyes humanas, leyes que ellos mismos habían establecido. Entonces, pues estos judíos, ¿verdad?, en obediencia a esta tradición, llegan a entregar a Jesús, pero se quedan afuera de la casa, porque ellos no se quieren contaminar ceremonialmente. Ahora, realmente qué engaño, hermanos, y qué oscuridad en la que se encuentran estos hombres, en el hecho de que no entran en la casa de Pilato para no contaminarse y al mismo tiempo están entregando a un hombre inocente para que sea crucificado. Vemos cómo estos líderes religiosos eran estrictos y meticulosos en la práctica de los ritos de la religión, pero eran corruptos y malvados en su corazón y en sus prácticas. Realmente, como dijo el Señor Jesús, eran unos guías ciegos que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Se aferraban en guardar las tradiciones y al mismo tiempo estaban ejecutando la crucifixión del Hijo de Dios. Realmente qué profundo nivel de engaño en el que se encontraban estos hombres, que pensando que con su devoción y con su sacrificio serían aceptos a los ojos de Dios, cuando su corazón estaba lleno de celos, de envidia, de odio y de avaricia. Qué engaño pensar que se contaminarían al entrar a la casa de un gentil mientras practicaban un juicio injusto y condenaban a muerte a un hombre inocente. Oh, cuántas personas hoy se aferran a su tradición religiosa cuando su corazón está lleno de contaminación y su vida está esclavizada al pecado. ¿De qué te sirven los ritos? Repetir oraciones vacías, hacer penitencias, cumplir con las externalidades de la religión cuando tu corazón y tu vida no han sido transformados por la gracia de Dios. ¿De qué te sirve venir a la iglesia si no recibes la palabra, no te humillas delante de Dios y persistes en la misma vida? Cuando no dejas que el Señor te transforme, cuando no te quebrantas, cuando no te arrepientes. Es una religión vana, es una religión vacía, es una religión inservible que no salva. Esa era la religión de estos judíos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en tal magnitud de engaño. Es un alto nivel de hipocresía en el cual ellos estaban viviendo. ¿Se imaginan tratar de cuidarse, de no contaminarse en entrar a la casa de una persona cuando están llenos de odio y de rencor y lo están llevando a cabo en el homicidio de una persona inocente? Tenemos que realmente revisar nuestro corazón y pedir al Señor que nos limpie para que nosotros realmente podamos ofrecer a Dios una adoración genuina. Entonces vemos la veracidad de Jesús en sus palabras, pero también vamos a ver en los siguientes pasajes la veracidad de Jesús respecto a la naturaleza de su reino. En el versículo 33, volviendo a Juan 18, dice que entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de ti? O sea, Jesús quería confirmar si efectivamente
Pilato había llegado a esa realización porque habían testigos, personas que se lo habían dicho, o una conclusión a la que él mismo había llegado. El Señor lo está haciendo para poner en evidencia los corazones. Ahora dice en el 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús. Noten, aquí dice: tú dices que yo soy rey, pero una mejor traducción es: tú lo dices, yo soy rey. Tú lo dices, yo soy rey. O sea, Jesús no está negando que Él es rey, o no está haciendo un juego de palabras, ¿verdad? Para que Pilato diga lo que Él quiere decir. O sea, no, Jesús realmente le está confirmando efectivamente que Él era rey. Le dice: tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, vemos que Jesús claramente le muestra a Pilato que él es rey, pero que su reino, dice claramente el Señor Jesús, no es de este mundo. Ahora, tenemos que entender bien de qué tipo de reino está hablando el Señor Jesús aquí. Porque cuando Jesús dice que su reino no es de este mundo, en ninguna manera el Señor Jesucristo está negando el gobierno de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre esta creación. No está negando en ninguna manera la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante, aquí mismo en Juan, en el capítulo 19, después de que Jesús es azotado y es llevado nuevamente delante de Pilato, esto es lo que pasa. Miren ahí en Juan 19, ahí adelantito, en el siguiente capítulo, en el versículo 6. Miren lo que dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces aquí ellos sacan cuál era la verdadera razón por la cual ellos habían condenado a Jesús. A Pilato no le habían llegado con el mismo cuento, hermanos. A Pilato le dijeron que él se hacía llamar rey. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el título de hijo de Dios tenía que ver con algo espiritual y el título de rey tenía que ver con algo político. Entonces le llevaron a Pilato el argumento de que él decía que era rey para ponerlo en cierta medida en conflicto con las autoridades romanas. Como que en cierta medida Jesús estaba atentando contra el gobierno de los romanos. Entonces, pero cuando Pilato escucha que se hacía a sí mismo llamar el Hijo de Dios, entonces dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo miedo y entró otra vez al pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, dice, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiese sido dada. ¿De dónde? De arriba. El cielo gobierna, hermanos. Y Dios es rey sobre todo. Entonces, específicamente con respecto a qué reino le está hablando el Señor Jesús a Pilato cuando dice: mi reino no es de este mundo. Está hablando acerca del reino celestial, donde
donde Dios reina y su voluntad es perfectamente obedecida. Por eso lo dice el Señor Jesús, ¿verdad? Se lo dice a Pilato: mira, si mi reino, le dice Jesús a Pilato, dice: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. ¿Quiénes son los servidores de Dios en el cielo? Los ángeles. ¿Cuántos ángeles creen ustedes que le hubieran bastado al Señor Jesús para barrer con los romanos y ese montón de judíos rebeldes? Uno solo podría. No ocupa mucho. Los seres humanos somos como moscas, somos como nada. O sea, estos seres son muy poderosos. Realmente que si el Señor lo hubiera querido, ni siquiera hubiera tenido necesidad de que un ángel lo hiciera. Él mismo hubiera podido decretar que descendiera fuego del cielo sobre todos ellos y hubiera sido consumidos en un instante. Realmente Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, que Él la estaba entregando voluntariamente. Entonces, ¿de qué reino está hablando Jesucristo aquí? Está hablando del reino celestial, un reino celestial que fue introducido en este mundo por medio del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino celestial es un reino que comienza en los corazones de personas arrepentidas que se vuelven a Dios y se rinden a Cristo. Este reino celestial va a tener su consumación y este reino celestial se va a volver también terrenal cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y condene por toda la eternidad a aquellos que rechazaron el Evangelio y decidieron vivir en iniquidad, y traiga ese tiempo de plenitud, justicia y paz para los que hemos creído en Él. Ustedes pueden leer la consumación de todo ahí en Apocalipsis, pero solo para que se den una idea de cómo van a ser las cosas aquí en ese reino eterno. Dice en Apocalipsis 21, 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a la ciudad celestial. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Se acabaron los hipócritas. Nosotros vamos a ser despojados de toda iniquidad porque vamos a estar con cuerpos resucitados. Dice, no va a entrar ahí ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Del Cordero. De ese reino le está hablando el Señor Jesús a Pilato. Un reino perfecto, un reino justo. Aquí en la tierra el Señor es muchas veces desobedecido por los seres humanos y rechazado. Pero en su reino celestial, Él es obedecido de manera perfecta y completa. Y un día nosotros por su gracia vamos a participar de ese reino. Sin embargo, ese reino ya está en medio de nosotros y ya está operando en nosotros. ¿Y cómo se manifiesta ese reino en nuestra vida? Cuando nosotros creemos al Evangelio, cuando oímos el mensaje del Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos completamente en Jesús para nuestra salvación. ¿Cómo se manifiesta ese reino? Cuando diariamente buscamos santificarnos, conformarnos a la voluntad de Dios, vivir de una manera agradable a Dios. Así se manifiesta ese reino en este momento, por medio de la obra del Evangelio en los corazones de cada uno de nosotros, en los corazones de su pueblo, de la iglesia. Ahora, también en ese pasaje, en el versículo 37, Jesús le deja de ver
le deja ver a Pilato de manera bien explícita cuál era el propósito para el cual había venido al mundo. Le dice Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús. Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesucristo vino acá? Miren lo que dice, para esto he nacido. ¿Cuál es nuestra serie de Navidad? El Jesús de la Navidad. ¿Navidad qué significa? Natividad, nacimiento. Navidad significa que Jesús nació. ¿Queremos nosotros entender el significado de la Navidad? La Navidad de Jesús. Es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Navidad se trata de dar testimonio de la verdad, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Mira, no están mal los tamales, hermano. Ni el pavito, ni el tiempo en familia. No. Lo que sí está mal es que no hablemos de Jesús. Eso sí está mal. Lo que sí está mal es que nosotros nos dejemos absorber y distraer por todas estas cosas y no entendamos el verdadero propósito por el cual nosotros estamos aquí, y es para dar testimonio de la verdad, como lo hizo nuestro Señor Jesús. ¿Quieres saber cuál es el principal propósito de Dios para nosotros en esta época? Aprovechar que el mundo celebra el nacimiento de Jesús para hablarles acerca de cómo pueden encontrar vida en su nombre. De eso se trata Navidad. Para esto he nacido, dice el Señor, y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿En qué manera dio testimonio Jesús de la verdad? Primero por medio de su vida, por medio de sus obras, por medio de sus prodigios, por medio de sus milagros, por medio de su ministerio. Jesucristo era Dios encarnado. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él nos revela perfectamente quién es Dios. Pero también vino a revelarnos la verdad por medio de sus palabras. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Jesús y nosotros la creemos, entonces, ¿qué recibimos por medio de eso? Libertad, hermanos. Cuando conocemos la verdad, esa verdad que encontramos en Jesús nos hace libres de la esclavitud al pecado y libres de la condenación eterna. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos las palabras de Jesús, nosotros tenemos que tomar una decisión. Jesús dice al final: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y mire lo que dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, dice Jesús, oye su voz. Si tú eres una oveja del Señor, entonces vas a oír la voz de tu pastor cuando Él te llama. Primero, cuando Él te llama a la salvación, cuando Él te llama a la santificación y cuando Él te llama a la glorificación. Vas a escuchar su llamado. El Señor Jesús lo dijo muy bien en Juan 10, cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué hace una oveja del Señor cuando escucha la voz de su pastor? Le siguen, se rinden a Él, le obedecen, le reconocen como el Señor. De hecho, ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. El mensaje del Evangelio es un mandato. Es un mandato. El Señor Jesús, el pastor, les está diciendo a sus ovejas que vengan hacia Él. Dice: si yo fuere levantado, dice,
que estaba hablando acerca de su muerte en la cruz, a todos traeré a mí mismo. ¿Qué hace este buen pastor? Atrae a sus ovejas. ¿Y cómo las trae? Con su voz las llama. Ven a mí. Ven a mí. Si tú eres oveja del Señor, vas a escuchar esa voz. Vas a escuchar la voz de tu pastor cuando te llama y te dice, ven a mí. Ven a mí. Estás cansado y cargado, yo te haré descansar. Estás agobiado por tus pecados, esclavizado en tu maldad, ven a mí. En mí hay perdón, hay libertad. ¿Y qué hacen las ovejas del Señor? Responden, se someten y le siguen. Que reconocen a Jesús como su Rey, como su Señor. Sin embargo, hay otro grupo que son los que no son de la verdad, dentro de los que creo que podemos contar a Pilato. Porque miren lo que dice en el versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Excelente pregunta. Todos deberíamos de hacer esa pregunta, la pregunta más importante. ¿Qué es la verdad? Pero miren qué hace después. Pregunta, ¿qué es la verdad? Y cuando dijo esto, salió otra vez a los judíos. Dijo, ¿qué es la verdad? Y le dio la espalda a Jesús y se fue a hablar con los judíos. No tuvo ningún interés de escuchar la respuesta. Fue indiferente a la verdad. Le importó un comino la verdad. Hermanos, la verdad demanda siempre una respuesta de nuestra parte. Si Pilato reconocía que Jesús efectivamente era el rey de los judíos, el rey prometido, el rey de las naciones, el Mesías, ¿qué tenía que haber hecho él? ¿O qué implicaciones tenía para él? Tenía que creer en él, tenía que entregarse a él, tenía que rendirle su lealtad a él. Pero la lealtad de Pilato estaba en otro lugar. No estaba con Dios, estaba consigo mismo, estaba con los romanos. ¿Y a qué lo llevó esto? A darle la espalda a Jesús. ¿Sabes, hermanos? Mira, ¿cómo sabemos nosotros que Noé le creyó a Dios cuando le dijo que iba a venir un diluvio sobre la tierra? ¿Cómo sabemos que Noé le creyó? Porque se puso a construir el arca, ¿no es así? Cuando tú crees la verdad, eso te lleva a actuar. El creer que algo es la verdad tiene implicaciones muy prácticas. Si Pilato hubiera creído realmente que Jesús era el rey, eso tenía grandes implicaciones. Para él primero tenía que dejarlo libre, porque él sabía que era inocente. Tenía más bien que defenderlo y decidir de ahí en adelante vivir para la gloria de este rey. Sin embargo, no creyó. ¿Qué hizo? Le dio la espalda. Fue indiferente a la verdad. Y yo te pregunto a ti, ¿qué vas a hacer tú ante la verdad de Dios? Porque también tienes que tomar una decisión. No hay medias tintas en esto. O decides que vas a someterte a Cristo, vas a vivir para Él, o le vas a dar la espalda. Pero no puedes tener un pie en un lado y otro pie en el otro. Tienes que tomar una decisión. Pilato sabía que Jesús era inocente. Saben, cuando ustedes leen en el Evangelio de Mateo, ven que incluso la misma esposa de Pilato le mandó un recado y le mandó a decir que no tuviera nada que ver con ese justo, porque ella había estado soñando con él. O sea que él sabía que Jesús, primero, que era justo, incluso que su reino era de naturaleza sobrenatural, porque hasta su esposa había tenido sueños con respecto a él. Él sabía que los judíos lo habían entregado por envidia. Él tenía claro todos los conceptos, él podía comprender cómo eran las cosas, él sabía cuál era la verdad, pero ¿qué hizo? Le dio la espalda. Tengamos cuidado de no caer en esa misma condición. Ahora bien, pero no se quedó allí. Le dio la espalda a Jesús, fue delante de los judíos, ¿y qué hizo? Dice que mandó a Jesús
a ser azotado, y cuando le pidieron que soltara a Barrabás, les entregó a Barrabás. Y después, como después de ser azotado, los judíos persistían en solicitarle que lo crucificara y le dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Qué hizo Pilato? Se los entregó. No solamente fue indiferente a la verdad, sino que se volvió un cómplice de la mentira. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando nosotros le damos la espalda a la verdad de Dios, a la verdad de Cristo. Nos volvemos un cómplice en la mentira, cómplices en el error, cómplices en el engaño. Fue exactamente lo que hizo Pilato. En lugar de ser un rey justo que defendiera lo que era honesto, hizo una abominación al Señor al condenar al inocente. Ahora Pilato, cuando entregó a Jesús, mandó a pedir un recipiente con agua. ¿Y qué hizo Pilato? Se lavó las manos. ¿Creen ustedes que este acto lo libró de responsabilidad delante de Dios por lo que estaba haciendo? ¿Creen ustedes que cuando nosotros nos presentemos delante de Dios vamos a poder lavarnos las manos por nuestros actos? Hermanos, Dios no va a tomar por inocente al culpable. O aprovechas la oportunidad que Dios te da de ser salvo, abrazando la justicia de su Hijo Jesús, que fue entregado por tus pecados en la cruz. O vas a ser juzgado y echado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad para que recibas tu merecido por despreciar la verdad. Entonces, mejor escucha atentamente a la verdad, recibe la misericordia de Dios, pero no persistas en el error, no persistas en la mentira. Creo yo que una de las cosas más espantosas que le puedan pasar a una persona es abrir los ojos un día y encontrarse en un lugar muy diferente en el que pensó pasar la eternidad. Pero ¿quiénes van a sufrir esto? Los que decidan persistir en su pecado, los que digan persistir en la mentira. ¿Sabes? Si realmente te rindes a Cristo, eso se va a mostrar. Se va a mostrar en una transformación en tu manera de vivir. Pero no puedes seguir siendo el mismo. O nosotros nos parecemos a como vemos nosotros en la Biblia, que es un verdadero discípulo de Jesús, o a estos fariseos que entregaron a Jesús para ser crucificado. Que el Señor nos conceda a nosotros, hermanos, vivir en la verdad y para la verdad. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por haberte revelado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por venir a deshacer las obras del diablo y sacarnos de la mentira y del error en que nos encontrábamos. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por iluminar nuestra mente, por transformar nuestro corazón. Padre, ayúdanos, Señor, ahora a vivir en conformidad a esa verdad que hemos recibido en Cristo, a vivirla y a predicarla. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.